con el tema de los mercados y de los precios, que son parte de esta unidad, es decir, para ver después el análisis ya de una mirada más amplia. Hay otra explicación de los mercados que tiene que ver con la teoría neoclásica, la economía convencional, que es que dice que los precios se forman en el mercado y es ahí donde va a surgir un precio de equilibrio. Entonces tienen otra mirada, ¿no es cierto? Se ponen en el mercado, no analizan el proceso productivo, las relaciones sociales, sino que consideran dos actores centrales, el oferente y el demandante, el comprador o el vendedor, lo mismo, y en función de cómo actúa, cuál es la conducta que exige cada uno, es cómo se van a ir formando los precios. Supone que siempre existe un individuo perfectamente racional, que por ejemplo como comprador quiere obtener la máxima satisfacción, lo mínimo que puedan salir los productos que necesita, y el vendedor que quiere obtener la máxima ganancia, ¿no es cierto? Entonces ahí se establece cómo se comporta tanto los compradores como los vendedores de cada uno de los productos, cada bien o servicio existente. Entonces se analiza cada mercado. Entonces, ¿por qué el precio de un producto en un mercado alcanza tal magnitud? Bueno, porque en ese punto la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se equilibran a un determinado precio. Entonces, la explicación básica que dan es que los precios se forman en función de la oferta y la demanda y dependen exclusivamente de que haya o mayor oferta o mayor demanda, que los precios pueden variar. Supongamos que hay un determinado bien que en un momento tiene un precio de equilibrio de 50, como poner 50.000 pesos o un un aparato de televisión, por ejemplo, y eso significa que ahí hay una cantidad igualada de oferta y demanda que fijó el precio en 50.000. Eso significa que si el precio fuera por encima de los 50.000, eh, va a haber gente que no va a estar dispuesta a comprarla porque es muy caro, y va a haber muchos que van a estar, los que están vendiendo, de querer venderla más porque pueden ganar más. Entonces, va a haber un exceso de oferta que va a hacer bajar el precio hasta los 50. Es decir, que el mercado solo va a regular que si hay demasiado, es que el precio está muy por encima o no del precio de equilibrio. Pero además va a suponer que los precios también van a variar en función de que la demanda va a variar en función de los precios y los precios en función de la demanda. Por ejemplo, si la demanda se encuentra con que los precios van subiendo, la demanda va a bajar. Pero el precio también va a ser resultado de este juego. Es decir, ¿qué pasa si hay demasiada demanda en función de una determinada oferta? O sea, si hay mucha gente que quiere comprar algo, pero no hay tantos oferentes que lo venden. Eso naturalmente va a hacer subir el precio hasta que llegue un nuevo equilibrio. ¿Qué pasa si al revés, no es cierto? Son muchos los que producen y quieren vender un bien y hay menos dispuestos a comprarlo. Y bueno, va a una pelea entre los empresarios y van a querer venderlo, aunque sea más bajo precio. El precio va a bajar hasta un precio de equilibrio. Entonces, esta explicación es muy simple. Los precios suben o bajan en función de la oferta y la demanda. Eh, para que suceda esto, deberían darse ciertas condiciones que lo van a ver mucho más claro en la bibliografía, y es que esto es lo que se llama mercados de competencia perfecta, o sea, donde existe por un lado una gran cantidad de oferentes, de vendedores, y una gran cantidad de demandantes o compradores, donde cada uno de ellos en forma individual o pequeño no puede incidir en el precio. O sea, los compradores van a querer comprar el precio menor, pero no van a poder hacer incidir al margen de todo lo que surja de este juego. Y los vendedores van a querer vender, un vendedor puede querer vender más caro, pero va a estar condicionado por la competencia. Entonces, una de las condiciones para que funcione estos mercados de competencia perfecta es que haya una gran cantidad de oferentes y demandantes. Se llama también atomización de la oferta y la demanda. Pero además se requiere otras cosas, que los productos que componen cada uno de los mercados que se analizan son lo que se llama productos homogéneos. O sea que si uno va a comprar algo, va a comprar ese mismo producto, no tiene variaciones. Vamos a suponer, yo quiero comprar una remera color celeste para mí. Bueno, los oferentes ofrecen toda la misma remera del mismo color, entonces se puede analizar de que el que va a comprar el precio menor, sabiendo que todo lo que ofrecen el mismo producto. Hay lo que se llama homogeneidad de producto. Entonces siempre se va a buscar el menor precio. Ahora, en la realidad lo que sucede es que estas condiciones que yo estoy señalando no se dan nunca. Es decir, por un lado que no hay
una gran cantidad de oferentes y demandantes, sino que la propia competencia fue generando que cada vez queden menos y más fuertes oferentes. En el caso de las empresas que venden, las grandes empresas se van concentrando y son pocas. Entonces ya ahí no hay tanta competencia y no hay tanta negociación, sino que el que tiene el poder de mercado es el que impone el precio. De manera que, por ejemplo, si baja la cantidad de demanda, el oferente no es que va a bajar el precio para poder venderla, porque si no se lo venden los competidores, porque no hay competidores. Entonces, si baja la demanda, lo pone al mismo precio o lo vende más caro, porque no hay alternativa. Entonces, en la realidad concreta, los mercados de competencia perfecta no se dan. Tampoco se da por los productos homogéneos, porque todos los que venden tratan de diferenciar los productos. Cada vez hay más diferenciación de productos. Uno no puede decir, yo voy a comprar un alfajor, voy a ver en cuánto lo venden, los que producen alfajor, cuánto lo venden. Y uno va a un maxi kiosco, por ejemplo, y se encuentra, bueno, quiero un alfajor, y tener una hilera de 50 variedades distintas de alfajores. Entonces no hay un solo caso de tipo de producto para el precio. Tienen todos precios distintos, pero no podría hacer comparaciones porque son productos distintos. Entonces, en la realidad concreta nos encontramos que los mercados existentes son mercados que primero son concentrados, quedan muy pocos, uno solo el que domina el mercado. Entonces puede imponer precios, más allá de la oferta y la demanda. Y además los productos son diferenciados y uno no puede decir, bueno, voy a comparar todos los que venden ese producto, no, porque son todos productos distintos. De manera que la realidad concreta, los precios no suben y bajan en función de la oferta y la demanda, como dice esta teoría, sino que son precios en general que están manejados, administrados por las grandes corporaciones que manejan los mercados. Y como nosotros estamos en una economía capitalista, donde el objetivo de intervenir en la actividad económica es alcanzar la máxima ganancia, los empresarios que tienen el control del mercado sí pueden lograr una mucho mayor rentabilidad porque pueden imponer los precios. Entonces uno no puede ir a un mercado, por ejemplo, al mercado de un medicamento, de un enfermo que lo necesita imperiosamente y sabe que el costo de producción de un medicamento, supongamos, puede ser de $1. Tiene que pagar los $100. Y no puede ir a la farmacia y decirle, no, yo te lo pago 5, vamos a negociar, porque la empresa te dice, pagá 100, si no querés, no lo compré, pero ¿qué pasa? Si no lo compro me muero. Entonces no hay posibilidad de negociación. Entonces, el mercado en la realidad funciona así, los que tienen el control, los que lo manejan, ya son la llamada empresa monopólica o oligopólica, imponen los precios, y al poner los precios, pueden poner precios muy por encima del que surgiría si existieran los mercados de libre competencia. ¿Sí? Más o menos, es mucho más fácil por ahí explicarlo con gráficos, pero por ahora tenemos estas limitaciones tecnológicas. Si me permitís, Luis, entonces se disparan algunos conceptos que tienen que quedar claros. Como regla, en este esquema que pensaron los clásicos de un mercado de competencia perfecta, que sabemos que en la realidad no existe por las conformaciones de los mercados oligopólicos o monopólicos, pero sí tiene que quedar claro que hay una regla donde se dice que la demanda es inversamente proporcional a los precios, es decir, que a mayor precio, menor demanda. Es decir, si ese televisor de 50 tenía 500 compradores potenciales, si se va de 50 a 60.000, ya no van a ser 500 compradores, sino que van a ser a lo mejor 400, 300 o 250. En cambio, la oferta en relación al precio es directamente proporcional. Es decir, que a medida que el precio sube, el productor, el empresario, el industrial está más dispuesto a ofrecer ese producto, a venderlo, porque tiene mayor precio. Hasta que, como dijo Luis, ese exceso de oferta o exceso de demanda produce un desequilibrio en el mercado que obligará a que nuevamente los precios se reacomoden y lleguen al precio de equilibrio. Y lo otro, que tiene que quedar claro, los tres presupuestos clásicos de la concepción clásica también, discúlpeseme la reiteración, del mercado de competencia perfecta, que es la atomización de oferta y demanda, es decir, que haya muchos oferentes y muchos demandantes de tal suerte que ninguno prevalezca sobre otro, es decir, que no se formen monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios. Eso
no sería así bajo esta, digamos, consigna de que tiene que haber atomización de oferta y demanda. También tiene que tratarse, como dijo Luis, de productos homogéneos. Yo no puedo estar midiendo, mensurando este fenómeno si comparo remeras amarillas con remeras celestes, rayadas con remeras lisas, o televisores que tienen tales características con televisores que tienen las mismas pulgadas, pero a lo mejor no es Smart y el otro sí es Smart. Y la otra característica por ahí que no debemos olvidar es que ellos, los clásicos, suponían un hombre racional que está perfectamente informado, es decir, hay lo que se llama una información perfecta. El hombre, el consumidor potencial, sabe perfectamente, está informado acerca de las bondades del producto, de qué se trata el producto, y está informado de tal suerte que pueda llegar a convalidar o no ese, ese precio. Me parece que esos son los conceptos como resumen que tienen que quedar claros a partir de lo que expuso muy claramente Luis. Sí, yo trataría en todo caso de tomar la última parte como para ir cerrando, en el sentido de que los mercados de competencia perfecta, si alguna vez existieron, fueron quizás en los inicios del capitalismo, pero ya hace más de un siglo que desaparecieron, pero por la propia dinámica competitiva. Es decir, la existencia de mercados competitivos, de libre competencia, fue llevando, como decíamos hace un rato, a que unos ganaran, los más fuertes, los más poderosos, los más eficientes, los más competitivos, y otros quedaran en camino. Y los más fuertes, con ese proceso de concentración, cada vez son más grandes, cada vez más poderosos, y se van quedando con otras empresas, lo que se llama el proceso de centralización, de manera que la propia competencia fue destruyendo los mercados de libre competencia, y ya hacia fines del siglo XIX, o sea, hace más de un siglo, fueron desapareciendo, y los mercados que predominan en la Argentina y en el mundo son mercados concentrados, monopólicos y oligopólicos. Puede estar concentrado del lado de la oferta, o sea, los que venden, o puede ser muy poco los que compran. Cuando le compran, por ejemplo, a muchos productores y hay una sola empresa industrial, tiende a bajar los precios. Es decir, que en todo caso lo que nosotros podemos decir es que los mercados que predominan no es la competencia perfecta, sino son los mercados concentrados. Y eso es una de las bases que lleva a que, como los precios son el mecanismo a través de los cuales en este sistema capitalista, en nuestra sociedad, se distribuye la riqueza, los que imponen los precios son los que se quedan con la mayor parte de la torta. Y eso, en consecuencia, va a generar sociedades con estructuras cada vez más desiguales, porque los dueños de esas grandes corporaciones son los que tienen la mayor cantidad de ingresos y de riqueza. A nivel argentino, a nivel latinoamericano y mundial, hay estudios y estadísticas que muestran cómo esa distribución del ingreso se viene haciendo cada vez más concentrada y desigual, al punto tal de que en las últimas décadas que ha predominado lo que se llama las políticas neoliberales, es decir, la más absoluta libertad para las grandes corporaciones, eso llevó a que aumente tanto la distribución o la desigualdad en la distribución de la riqueza, que yo no me acuerdo si lo mencioné, pero llegamos al punto donde el 1%, solamente el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante. O otra estadística que es muy clara, ¿no es cierto?, que la formación de grandes multimillonarios en el mundo, donde poco más de 20 personas, que son los más ricos del mundo, tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población. Es decir, que 20 personas pueden tener más riqueza que 3.600 millones de personas. Y eso ¿cómo se puede entender? No es porque trabajan tanto esos 26 más que 3.600 millones, sino porque pueden operar a favor de sus intereses por controlar los mercados, por estos mercados concentrados, monopólicos, oligopólicos. Y eso lleva a lo que algo comentaba también Rubito en la otra entrada, de que muchas veces el Estado, para evitar esa diferencia abismal en la negociación entre compradores y vendedores, puede tratar de poner ciertos límites en lo que se llama precios máximos y mínimos. Pero en este caso serían precios regulados por el Estado, para que el que tiene el poder de concentración no abuse de ese poder y se quede con un ingreso tal que impida acceder a muchos bienes y servicios al grueso de la población que no tiene recursos.
Yo creo que con esto más o menos, y la referencia Déjame a la meter un lectura, bocadillo que suele generar muchas veces confusión a los chicos cuando le pedimos en un examen que den un ejemplo de monopolio, oligopolio, monopsonio u oligopsonio. Mono significa uno y oli varios pero pocos, es decir, pocos, es pocos, pero más de uno, pero pocos. Monopolio, caso típico para los entrerrianos, es la ENERSA, único proveedor de energía eléctrica. Un solo oferente de energía eléctrica, por lo tanto, regula a piacere el mercado de distribución eléctrica en la provincia de Entre Ríos. Un ejemplo de oligopolio, es decir, de pocos oferentes, de pocos vendedores de un producto, puede ser la telefonía móvil porque se distribuyen no más de 4, 5 empresas de telefonía en toda la República Argentina. Y por el lado de la compra, como decía Luis, tienen un solo comprador, por ejemplo, en alguna zona, yo recuerdo en Nogoyá, en una época, en la cuenca lechera de Entre Ríos, Victoria Nogoyá, el único comprador, cuando desaparecieron las cooperativas, fue la Nestlé. El único comprador de leche a todos los productores tamberos. O cuando son pocos los que están comprando un determinado producto. Hoy la misma industria se ha desregulado, o sea, es un poco más libre, está más atomizada la misma industria láctea, y hoy tienen pocos complejos, pero ya son más de uno, es decir, hoy compra Mastellones con la Serenísima, Tregar y alguna otra marca que se me puede escapar, pero no son muchos los que van a comprar productos lácteos. Esto es como para poner en valor ejemplos de lo que significan las conformaciones monopólica, oligopólica, monopsónica y oligopsónica. Sí, yo, si me permití, entonces para cerrar, yo recomendaría la lectura de la bibliografía que nosotros le estamos dando, no solo la que figura como básica en el programa, que la tienen disponible, ¿no es cierto?, en la web del sitio de la biblioteca, sino también los artículos que acompañan a los trabajos prácticos que tienen mucha información también. Entonces ahí ustedes van a ver lo que es la estructura concentrada, y después quedamos abiertos a que nos envíen preguntas, dudas, consultas, para que nosotros sepamos cuáles son los temas donde hay dificultades, donde no ha habido mucho desarrollo, y podamos volver a exponerles. Bueno, como última recomendación, Luis, siguiendo los alineamientos de la OMS, a todas las alumnas y alumnos, quédense en sus casas, pero estudien.